Ya sabemos que somos residentes fiscales, ya sabemos que estamos obligados a declarar por incumplir cualquiera de esas condiciones que estaban para los no obligados. Entonces, como soy residente fiscal y estoy obligado a presentar declaración de renta, me aplica el sistema cedular. Siempre me gusta hacer un poquito de historia con este tema de las depuraciones, los sistemas de depuración de renta. Por allá, hay como dice, en los años 1600, nosotros siempre depurábamos nuestra declaración de renta, así como está en el 110. El 110 no le aplica al sistema celular, lo que siempre se haya denominado sistema ordinario. Entonces, ¿el sistema ordinario qué es? Cogemos los ingresos de acuerdo al artículo 26, 27, etcétera, todos los ingresos. Al total de los ingresos, le quitamos los ingresos no constitutivos de renta. Eso me da un ingreso neto. Al ingreso neto empiezo a quitarle costos y deducciones procedentes. Eso me da una renta líquida. Sobre esa renta líquida, entonces empiezo a quitarle renta exenta, etcétera. Bueno, al final me da una renta líquida agradable sobre la cual aplico la tarifa del impuesto. Eso es lo que nosotros siempre no, hemos denominado sistema ordinario. Hubo unos años atrás, creo que fue después del 10, del 12, 13, bueno, donde en una de tantas reformas tributarias se empezaron a clasificar a las personas naturales. Entonces es cuando nosotros hablábamos allí de las personas naturales que tenían la calificación o la calidad de empleado, que el que no era empleado era trabajador por cuenta propia y el que no era ni empleado ni trabajador por cuenta propia, pues era de la categoría de otros. Allí estaban incluidos los pensionados. Entonces, fue cuando se creó por allá dos sistemas de depuración, que era el IMAN y el IMAS. Entonces, los empleados podían optar por el IMAN y el IMAS, los de trabajo por cuenta propia, el IMAN. Eso, pues, generalmente lo que generó fue saldos a favor, porque esa era una forma de depuración que no generó recaudo, generó saldos a favor. Duró como unos 2 o 3 años, no recuerdo, o 4, si no estoy mal, desapareció. El IMAN y el IMAN desapareció. Entonces empezó el legislador a hablar, no se lo inventó, es que eso son copias de otros sistemas tributarios, sobre el origen, la fuente de los ingresos. Es cuando empezamos a hablar del sistema cedular. En un comienzo se hablaban de 5 cédulas. Existía la cédula de rentas de trabajo, cédula de rentas de capital, cédula de rentas no laborales, cédula de pensiones y cédula de renta de vivienda y participaciones. No hablábamos de rentas como lo estoy diciendo, no, eran cédulas. Por ejemplo, la cédula general de trabajo tenía su depuración propia. Entonces, todas esas rentas exentas y imputables no podían exceder del 40% ni de 5.040 VTs. La cédula de capital tenía también su propia limitante. Si no mal recuerdo, decían que esos beneficios, rentas de las cédulas de capital y no laborales, que eran por separado, esas deducciones imputables de rentas exentas no pueden superar el 10% ni superar las 1.000 VTs, ese 10%. Eso duró otros tantos años, todo 3 años o 4. Bueno, después esas 5 cédulas se redujeron a 3 nomás, que es lo que estamos viviendo actualmente. La cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de vivienda y participaciones. Que dentro de la cédula general hablamos de rentas, rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. En el formulario, en las rentas de trabajo, se metieron 2 columnas adicionales, una de rentas de trabajo y las otras también rentas de trabajo, pero dice este año que no provengan de una relación laboral, legal y reglamentaria. Es decir, rentas de trabajo diferentes a salario. Cuando uno habla de renta de trabajo, aterriza uno en el artículo 103 del estatuto. Entonces, si ustedes miran el artículo 103, las rentas de trabajo son. Entonces, empezamos a mirar aquí qué son las rentas de trabajo. Salarios, comisiones, honorarios, viáticos, gastos de representación, prestaciones, emolumento eclesiástico, compensaciones, servicios personales. Eso es artículo 103. En las rentas de trabajo de la primera columna se van a meter los salarios, o sea, estos salarios, y se van a meter
unos honorarios. Pero, ¿cuáles honorarios? Honorarios sobre los cuales ese trabajo independiente no va a solicitar costos ni gastos. Entonces, por allá hubo como unas 3 o 4 sentencias de la Corte Constitucional donde se indicaba, no lo decía la ley, pero el Consejo de Estado decía que la DIAN tenía que hacerle el mismo tratamiento al trabajador independiente que devengaba honorarios con el de salarios. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso lo sabemos nosotros que trabajamos en entidades del Estado, territoriales, que muchas veces el de planta hace lo mismo que el que está contratado por prestación de servicios. Y muchas veces hasta les exigen cumplimiento horario. Pero ¿cuál es la diferencia entre este honorario y este salario? Que el trabajo independiente para ganarse este honorario, pues tiene que aportar su planilla pila y tiene que pagar todo de su bolsillo. Salud, pensión obligatoria y ARL de su bolsillo. Entonces el legislador, al fin después de tantas reiteradas jurisprudencias, ya le dio en la ley el tratamiento de que el trabajo independiente que no va a solicitar costos, se le va a dar el mismo tratamiento de la asalariada. Entonces es cuando en esa columna de rentas de trabajo se van a mezclar los salarios y los honorarios, y a qué va a tener derecho también en el independiente, a medicina prepagada como deducción, tiene derecho a dependiente económico, y además, después de haber depurado el ingreso con esos beneficios de las rentas exentas y beneficios, se podrá calcular en su declaración de renta la renta exenta del 25% que antes era exclusiva para los salarios. Entonces, ahora el independiente, ahora no, desde hace unos 3 o 4 años, el independiente que venga honorarios y no va a solicitar costos, puede meterse en la casilla de salarios para que se dé el mismo tratamiento de la salarial, ¿vale? Entonces, estas rentas de trabajo son esas, pero en el formulario metimos las honorarios que van a solicitar costos y deducciones. Es decir, no le interesa nada meterse acá en el cuento de la renta exenta del 25. ¿Por qué? Porque si yo soy trabajo independiente y estoy organizado casi que como una empresa desde el punto de vista de explotación económica y no como una sociedad, sino lo que trae la definición en el Código Comercio, si yo tengo honorarios y yo para devengar esos honorarios contraté secretaria, contraté dependientes, si soy abogado, etcétera, etcétera, además pago arriendo y puedo hacer mi planeación tributaria y decir, me vale más a mí pedir costos y gastos en mis honorarios que meterme allá en el tema de las rentas exentas y deducciones imputables limitadas. Entonces, acordémonos que en las rentas de trabajo con costos, inclusive los costos pueden ser mayores a los ingresos, de tal suerte que tenga incluso hasta pérdida. Y las pérdidas pues se pueden compensar en los años siguientes. Estas rentas de pensiones también tuvieron un cambio con la ley 2277. Resulta que en años anteriores, las únicas que tenían derecho a la renta exenta del numeral quinto de 206 eran las pensiones de jubilación, vejez, invalidez, que fueran pagadas solamente bajo el sistema colombiano de seguridad social. Que las pensiones del exterior, sí, si esta persona natural, residente fiscal en Colombia, que tiene que traer rentas de acá y de afuera, si tenía pensiones del exterior, pues en el exterior, allá generalmente las pensiones pagan impuesto. Como era residente fiscal, pues tenía que declararlas aquí en Colombia también. Si pagó impuesto allá, pues obviamente tenía derecho al descuento tributario por impuestos pagados en el exterior. Pero con la ley 2277 le dijo, no, las pensiones del exterior se les da el mismo tratamiento a las pensiones recibidas bajo el sistema de seguridad social de seguridad colombiana. Quiere decir que de ahora en adelante la pensión del exterior se sumará con las rentas obtenidas por pensión aquí en Colombia, si es que la persona tiene pensión aquí en Colombia, pero también trabajó en el exterior, y resulta que las pensiones del exterior rinden aquí en Colombia, porque si se quedan allá, no les rinden. En cambio acá,
el euro o el dólar mata pesa. Entonces, al cambio, pues genera de pronto una mejor opción de vida a este pensionado. Entonces, si recibió pensiones de acá y también de allá, del exterior, se suman las dos pensiones y la sumatoria, una vez depurado por ingresos no contributivos, que son gastos de salud, fondo de solidaridad pensional, etcétera, esa renta líquida o ese ingreso neto es el que se podrá someter a la renta exenta de 1.000 VTs mensual. Quiere decir que el pensionado tendrá derecho al año hasta 12.000 VTs de exenciones. Y pues 12.000 VTs estamos hablando de 500 y pico millones de pesos de pensiones. Eh, pues afortunado el que se gane una pensión de estas. Un cambio también fuerte que tuvo este año fueron las rentas por dividendos y participación. Antes, el que recibía dividendos de 10, 12 millones de pesos, pues nada, no pasaba nada, no pagaba impuesto. ¿Por qué? Porque ese dividendo, mostrar acá, ese dividendo se calculaba el impuesto de manera solitaria. Entonces vamos al artículo 242 para mirar cómo quedó y cómo era. Artículo 242. Acá. Entonces, miren, vamos a mirar cómo era antes. O sea, antes era el 22 hacia atrás. Los dividendos se calculaban, el impuesto era independiente. Entonces, cogían el dividendo y lo sometían a impuesto de esta tabla. O sea, cuando hablamos del numeral 3 del 49, esto es subcédula 1, que es lo que está en el formulario, subcédula 1. Y cuando hablamos del parágrafo segundo, este es parágrafo segundo del 49, estamos hablando desde subcédula 2. Entonces, la subcédula 1 era la que se sometía a esta tabla. 300 VTs, ¿cuánto es? Es que aquí la calculadora, no sé qué pasó. Espera, a ver, salgo un momentico. Que con tantas personas conectadas, esto se me despelotó. Bueno, ya les comparto otra vez. Listo. Entonces, mira, en años anteriores, 300 VTs, vamos a colocar la VT del año 23 para hacer un símil, por 42.412. Uno pagaba impuesto lo que excediera de 300 VTs. ¿Por qué? Porque hasta 300 VTs, o sea, hasta 12.724.000, cero impuestos sobre dividendos de la subcédula 1. Y de en adelante los 300 al 10%. Entonces, si este contribuyente tenía 15 millones de pesos por punto 10, ese era el impuesto, 1.500.000. Pues resulta que como la ley cambió, la ley en el artículo 42 dijo lo siguiente: los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta, ¿sí? Que aquí es pagados o abonados en cuenta. Así no se lo hayan pagado, vaya y reclámelos a personas naturales residentes fiscales y de causantes de sucesiones ilíquidas que al momento de su muerte eran residentes en el país. Provenientes, ¿qué? Las dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidades que hubieran sido considerados como ingreso no constitutivo. Hoy en día, los únicos dividendos que son no grabados son los que le pagan a las sociedades. Una sociedad nacional le paga a otra sociedad dividendos y participaciones, eso se va como ingreso no grabado, solo para los jurídicos. Por eso, la lectura que hay que hacer aquí, que cuando se decreten como ingreso no grabado y se lo repartieron a una persona natural, pues se graba conforme a lo que señala el artículo 242. Dice, integrarán la base del impuesto sobre la renta y estarán sujetas a la tarifa señalada en el artículo 242. Entonces, ¿sí ve?
ya no tenemos que ir a aplicar la tabla de 0 a 300 VTs y mayor a 300 VTs. Dice, los dividendos se van a unir a la tabla de 241. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, si nos alcanza el tiempo, de cómo está tomando el ayuda a renta y cómo es el servicio de financiamiento para el tema de los dividendos. Entonces, por ese lado, no se preocupe y si no nos alcanza el tiempo, pues ustedes ya pueden descargar el programa y lo van metiendo la información allí. Entonces, ese fue el cambio fuerte que hubo aquí con el tema de los dividendos y participaciones. Esto ya lo vimos. La renta exenta. Entonces, a nosotros que somos asalariados, la mayoría, y los que son contratistas, pero también se van a ir por el tema de las rentas de trabajo sin costos. La renta exenta tuvo una modificación bastante fuerte. Antes, cuando nosotros sobre los salarios o sobre los honorarios sin costos, una vez depurado, le aplicamos el 25%, antes la limitante eran 240 VTs mensuales. 240 VTs a precios de hoy por 42.412 por 12, teníamos derecho a que esa renta exenta, a ver si sale así, por 12, por 42.412, eran 122.147.000 pesos. Pero resulta que ya con la ley 2277 nos lo bajaron a 790 VTs al año. Si antes eran 122 al año, ahora al año son 790 por 42.412. Máximo 33.505.000. Es lo que podemos llevar de ese numeral décimo artículo 206, que equivale al 25% de los pagos laborales ya depurados, obviamente. Lo que antes se limitaba a 122, ahora 130, perdón, 33.505.000 pesos. Esta fue la casilla que se modificó y esta fue la columna que se viene creando para poder separar el honorario sin costo y el honorario con costo. Aquí hubo una modificación también que hizo la ley 2277. Eso es artículo 336-1, que dijo, cuando usted declare honorarios o rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral legal o reglamentaria, son honorarios, compensación de servicios, bueno, lo mete en la casilla 43. Al incluir ese valor en la 43, renuncia al 25%. ¿Listo? Pero si tiene costos y gastos procedentes, primero esos costos y gastos tienen que tener todas las formalidades que hablan las normas tributarias para poder ser reconocidas como costos. Es más, ya los pagos de los costos y los gastos en efectivo ya queda un límite muy inferior para que sean aceptados fiscalmente como gastos. Entonces, todo tiene que ser soportado con factura electrónica y bancarizado ese pago. Cuando estos costos los divido yo entre el valor de los ingresos, si ese costo es mayor al 60% de los ingresos, se creó en el formulario una casilla por ahí a las 140, si no estoy mal, que es que el contribuyente, cuando supere costo 70 dividido 100 ingresos, en la casilla 43, cuando supere esta diferencia, esta relación, el 60%, deberá marcar en la casilla respectiva una X, diciendo sí, yo superé el tope indicativo. Eso se llama indicativo de costos. Pero esto no se puede tomar como un costo presunto, porque ya he sabido que en algunas ciudades los asesores tributarios están haciendo una mala lectura y de una vez le están llevando el 60% al independiente, tengan o no tengan soportes, o sean ciertos o no sean ciertos. Eso no es un costo presunto. Se llama tope indicativo, un costo estimado, que si puede ser mayor, sí, pero tiene que marcar una X. Eso pues como para señalar a la DIAN allí
que hay de pronto costos mayores a ese tope para que de pronto los puedan investigar. No sé para qué, cuáles son los fines. Cuando ustedes presenten la declaración en el servicio de licenciamiento y el servicio de licenciamiento hace esa operación, ingreso, costo dividido entre la casilla 43. Si ese supera el 60, al guardar el borrador, no los deja guardar. Les va a decir, usted superó el tope indicativo, vaya a la casilla y marque una X. Y listo, se devuelve, marca la X y ya, los deja guardar el borrador. Estos son las rentas de trabajo que no provengan de una relación, o sea, las que van a generar costos, también honorarios, comisiones, servicios personales, emolumentos eclesiásticos y compensación de servicios personales. Hay unos artículos acá, 58 para los que tienen libros de contabilidad, el tema de la causación, 59 para los que no llevan libros, es decir, los costos que sean efectivamente pagados. Los 58 pueden ser causados, así no la hayan desembolsado. La 88 creo que habla del proveedor ficticio, que cuando ustedes negocien, en el caso de los honorarios que van a solicitar costos con proveedores ficticios, pues no son aceptables los costos. Eh, Esto yo no me acuerdo, esto 77-5 es la bancarización de los gastos. Eh, Esto la verdad, bueno, ahí lo tienen para que ustedes lo lean. Y estimación de costo y gasto un 60% que se debe reportar en la casilla 140. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, algo que también a los asalariados y a los trabajos independientes les va de pronto a favorecer y tiene que ver con la deducción por dependiente económico. La ley dice que en adición a los límites del 30 del 40%, y 1030 es 40 VTs, las personas naturales que tengan rentas de trabajo, si tienen de capital y no laborales y no tienen rentas de trabajo, no tienen derecho al dependiente económico. Dependiente económico es exclusivo de las rentas de trabajo. Cuando hablamos de dependiente, pues tenemos que acordarnos por allá de la deducción por dependiente económico del 10% que trae el artículo 387. Esa viene de la ley 1607 del 2012. Antes de que existiera el dependiente, para las personas que ya llevan bastantes años declarando y trabajando, nuestro patrono siempre en los años 2013 hacia 2012 hacia atrás, siempre nos mandaban memorandos, circulares, recordándonos que para poder disminuir la base de retención y para poder llevar a la creación de renta también, nos exigía cuánto pagamos por medicina prepagada o cuánto pagábamos por educación. Entonces era cuando nosotros a los niños en ese entonces que estaban estudiando en colegio, universidad, vaya y pida el certificado para poder disminuir la base de retención. Eso ya no existe. Eso se reemplazó con el tema de la deducción por dependiente económico en ese entonces y que existe todavía la del 10%, 10% del total de los ingresos por rentas de trabajo. Casilla 32 más casilla 43. Obviamente, pues ese 10% tiene una deducción y si no estoy mal, esa deducción, mi calculador, ¿dónde está? Crean que eran 16 VTs al mes por 12 por 42.412. Entonces esto no es así, serían 16 por 12 por 42.412. Esto se me enloqueció. 16 por 12, es que lo estoy dividiendo, chabola, por 42.412. Entonces, esto es medicina prepagada, ¿sí? Que todavía la podemos llevar. Antes era excluyente o educación o medicina prepagada. El dependiente va a 32 VTs mensuales por 12 por 42.412. Entonces, lo máximo que yo puedo solicitar por dependiente económico son 16.286.000 pesos. Que si tengo tres dependientes al 10, no, solo uno al 10. Ahora, puede tener cuatro dependientes económicos más. 72 VTs a 3.054, 12.216. Eso va a restar directamente la casilla 92. Pero para poder tener certeza cuáles son los dependientes,
para el que no lo sepa o para el que se le haya olvidado, hay una definición en el artículo 387. Aquí me dice quiénes son los dependientes económicos. Dependientes. Entonces me dice, para propósitos de este artículo me habla de la deducción del dependiente económico. ¿Sí? Me dice, mire, deducción mensual de hasta el 10% del total ingreso proveniente de relación laboral, regla alimentaria, bla, 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 bla. 10%. Entonces los dependientes son hijos menores de edad, dos hijos del contribuyente entre 18 y 23, pero siempre y cuando el padre o la madre le esté financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por la DIC, bla, bla, bla. Tres, hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos, psicológicos que sean certificados por medicina legal. El dependiente menor de edad no lo certifica, sino el registro civil es la prueba. Los hijos del contribuyente entre 18 y 23, una certificación del colegio, universidad, etcétera. Mayores de 18 con situación de discapacidad física, psicológica, mental, medicina legal. Y vienen otros que es por ausencia de ingresos o porque sus ingresos son menores a 260 VTs. Esos son más o menos mal contados 11 millones de pesos, menos de un salario mínimo mensual. Entonces pueden solicitar como dependiente económico el cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia, ya sea por ausencia de ingresos o ingresos menores a 260, certificada por contador público, o, o por dependencia original en factores físicos, psicológicos que sean certificados por medicina legal. Pues puede que esta persona, el cónyuge, no tenga ingresos o teniendo ingresos, depende económicamente por dependencia original en factores físicos o psicológicos. Lo mismo los padres, hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, dependencia económica. Dice, sea por ausencia de ingresos o ingresos menores a 11 millones y pico, certificada por contador público. O dependencia originada en factores físicos, psicológicos que sean certificados por medicina legal. Entonces, para poder tener dependiente económico al 10 y ahora a 72 VTs, tengo que mirar si encajan de acá. Ah, que mi sobrino. No, aquí no dicen sobrinos. Ah, que el hijo del vecino. No dicen hijos del vecino. Que mi mascota. Aquí no dicen mascotas. Debería ser dependiente económico porque hoy en día es más costoso mantener una mascota que un hijo. Entonces, estos son y son taxativos, no se pueden por que la abuelita, no. ¿Qué pasa con esos dependientes económicos? Entonces, van directamente a la casilla 92. Si los tiene, utilice los cuatro. Aquí hay que hacer una aclaración y es que en años anteriores se decía que un dependiente económico no podía ser compartido por dos declarantes. En uno de los casos, un ejemplo, un matrimonio, una unión de hecho, papá y mamá, y dentro de esa unión hay un hijo menor de edad. Antes se decía, no, no se puede compartir. Allá tendrán que escoger cuál papá o la mamá lo solicita como dependiente al 10%. Resulta que había un decreto por allá, el artículo 99 del 2013, que con fundamento en una ley bastante vieja, la ley 157 del siglo antepasado, decía que los beneficios tributarios no se pueden tomar dos veces. Básicamente eso es lo que decía. Entonces ese decreto con fundamento en esa ley prohibió, y así lo decía taxativamente, que los dependientes económicos no se podía compartir, un dependiente no podía ser compartido por más de un declarante. Resulta que ese decreto 99 lo incorporaron al decreto único reglamentario en materia tributaria, el decreto 1625.
del 2016. Y resulta que lo pasaron tal cual, pero la prohibición que trae ese decreto no quedó incorporada en el DUR. Entonces es lo que la Oficina Jurídica de la DIAN dijo que se tendría como una derogatoria integral. Quiere decir que lo que no esté en el DUR no aplica. Al no haber quedado incorporada la prohibición de que los dependientes podían ser compartidos por más de un declarante, quiere decir que para este año, gracias pues a la interpretación de ese concepto de la oficina jurídica, ese oficio jurídico, este año el dependiente del 10, empecemos por el 10. Si yo tengo un hijo menor de edad, declaro renta yo lo puedo llevar al 10%. Si mi esposa o mi compañera permanente declara renta, y pues obviamente ese hijo es de los dos, mi esposa también podrá llevar ese mismo hijo a la deducción del 10%. ¿Qué pasa con la deducción de 72 VTs? Pues lo mismo. La deducción de 72 VTs también podrá ser compartida. El dependiente que yo toma 72, 1, 2, 3 o 4, si hay otra persona que comulgue con esa misma dependencia por situación de parentesco, pues también lo podrá llevar. El caso típico es el siguiente. Padre y madre no tienen ingresos, o sus ingresos son menores a 260 VTs, los dos. Pero resulta que el papá y la mamá tuvieron 4 hijos. Y esos 4 hijos, pues ya son grandecitos, trabajan, los 4 hijos declaran renta y como sus padres no tienen ingresos, pues los 4 hijos sagradamente todos los meses les pagan su dinero para que hagan su mercado, para que paguen servicios, para que, bueno, si esos 4 hijos le pasan ayudas económicas a los papás y esos 4 hijos declaran renta, pues quiere decir que los 4 hijos podrán solicitar en su declaración de renta a su papá y a su mamá a 72 VTs. Entonces ya tienen dos beneficios, 72, 3.054, papá, y otro dependiente, 72, 354, la mamá. Pero eso no es todo. Por allá también está un decreto, y eso está en el DUR, que dice que si un dependiente, el del 10% lo puedo también llevar a 72 VTs, el mismo dependiente. La respuesta es sí, pero si usted en las rentas de trabajo declara salarios, puede declarar honorarios también, pero si declara salarios, el dependiente uno te lo va a llevar al 10%, la deducción del 10% de los ingresos, pues el 10% calcula sumando ingresos y honorarios con costos, salarios, honorarios con costos, salarios y honorarios sin costos. Bueno, eso está limitado a los 16 millones que ya calculamos anteriormente. Ese pendiente 1 al 10, si yo tengo salarios, lo puedo llevar a 72 VTs también. Entonces tengo doble beneficio, pero porque así lo señala ese decreto. Dependiente 1 al 10 y dependiente 1 a 72. Si tiene otro hijo menor o tiene hermano en situación de discapacidad o sin ingresos y depende económicamente, podrá, además del 10, que se repite a 72 VTs, pues puede llevar 3 más a 72 VTs, porque el límite para 72 VTs es máximo 4 dependientes. En algunas charlas se dice que yo puedo tener 5 dependientes. Sí, eso es cierto. Pero ojo, pónganle cuidado. Si yo no tengo salarios, si no tengo honorarios, ya el dependiente uno no lo puedo solicitar solamente sino al 10, no lo puedo bajar a 72 VTs porque no tengo salarios. El requisito es que tenga salarios. Tengo honorarios y sin costos y lo estoy sometiendo a la renta exenta, pero son honorarios. Entonces, el dependiente del 10 no lo puede llevar a 72. Pero si tiene 4 dependientes distintos al dependiente uno del 10, pues puede solicitar 4 dependientes a 72. ¿Cuántos dependientes tiene este señor? 4 a 72 y uno al 10%, porque no lo puede compartir a 72. Entonces, es un caso en que ese independiente, o eso ocurre solamente para el que trabaja por honorarios, con costos o sin costos, no importa. Puede tener 5 dependientes, 1 al 10 y 4 a 72 VTs.
También nos dice la ley de abajo que estos 72 VTs están por encima de la limitante de 40% y 1340 VTs. Esto también fue lo que cambió, que se los decía, antes eran 5040, ahora 1340 VTs. ¿Y cuántos son 1340 VTs? Pues 1340 VTs por 40.412, 56.832.000 nomás. Podemos llevar allá medicina prepagada, dependiente económico al 10, mm, interés de vivienda, rentas exentas. Sumando todo eso, máximo 56 millones de pesos. Y las rentas que superan ese tope, pues son taxativas. Gastos de representación de los jueces, magistrados, profesores de universidades públicas, mm, rectores de universidades públicas, los militares, miembros de la Policía Nacional, todo lo que sea el salario básico va por encima de esta limitante. Por encima de esta limitante van los cuatro dependientes y por encima de esta limitante va la famosa deducción del 1% de las compras con factura electrónica. También van por encima de 56 millones. ¿Qué otras limitantes? Si yo tengo cesantías acumuladas a 31 de diciembre del 2016 y las retiré, la parte exenta de las cesantías retiradas del 2016 acumuladas, esa parte exenta también va por encima del límite de 56.832.000. Miremos a ver qué más tenemos acá, o si no, ya les voy a indicar. De una vez vamos a pasar al programa de ayuda. Bueno, esto ya, bueno, rentas de capital, eso no cambió. Lo que cambió fue el componente inflacionario, 66.71 en los rendimientos financieros. Eh, las rentas no laborales, lo que no sea rentas de trabajo, con costo, sin costo, o que no sea rentas de capital, que son taxativos, se mete aquí por rentas no laborales. Mm, venta de inmuebles, ya lo dijimos en una consulta, que lo que es ingreso ordinario cuando la venta de esos inmuebles o activos los tuve por menos de 2 años, se va como renta no laboral y obviamente pues con derecho a la solicitud de costos. Esto es un listado de todas las de ingresos, son beneficios, porque el beneficio es lo que hace que pague menos impuestos. Entonces son ingresos no constitutivos, es decir, lo que le pega directamente al ingreso. Aportes voluntarios obligatorios a pensiones, aportes obligatorios a salud, los famosos aportes a pensión obligatorias RAIS. No sé si todos sepan qué es el RAIS, que si yo tengo mis aportes a fondos, en un fondo, aportes obligatorios de pensiones en un fondo privado de pensiones, puedo hacer uso de este beneficio y es aportar de manera voluntaria al RAIS, o sea, al régimen de ahorro individual con solidaridad. Obviamente, eso tiene su limitante, máximo el 25% del ingreso laboral o tributario limitado a 2.500 VTs. Esto solamente lo pueden hacer los que tienen aportes obligatorios en fondo privado. Si estoy en Colpensiones, no puedo hacer esto. Los apoyos económicos para financiar programas educativos, pero ojo, estos no son los apoyos, estos son los apoyos condonables. Condonables, para que no haya confusión. Si a mí me prestaron a través de mi pagador plata para estudiar y esos recursos provienen del Tesoro Nacional, son ingresos no constitutivos cuando yo termine mi estudio y dentro de las políticas para que me lo perdonen ese préstamo, me lo condonan. Entonces es cuando yo lo declaro como ingreso y lo saco como ingreso no constitutivo. Mientras a mí no me lo condonen, tendrá que figurar es una deuda allá en mi pasivo, porque me prestaron plata. Y cuando yo tengo plata que debo y me la condonan o me perdonan el préstamo, pues me están dando plata. O sea, eso se va como ingreso no constitutivo, pero para el caso de los apoyos económicos. El componente inflacionario, pues solamente para las rentas de capital, indemnizaciones por seguros de daño. Ojo, esto también lo preguntan mucho. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un camión repartidor de leche y viniendo de la finca se me cayó a un barranco y se me perdió el camión y se me derramó la leche y se perdió.
Claro, hoy en día están regando la leche sí, porque ya no hay quien la compre, porque está muy barato. Pero para el ejemplo, se me cayó la leche cuando la leche valía. Ese carrito estaba asegurado, entonces el seguro me indemniza, me repone el bien o me da un dinero para que yo compre otro camión de las mismas características. Ese valor que ahí me da para reponer el bien se toma como seguro de daño y se va como rentas no laborales y se saca como ingresos no constitutivos de renta. ¿Por qué? Porque yo no vendí el camión. Lo que me dio el seguro fue plata para poder reponer el bien. Entonces yo no obtuve aquí enriquecimiento ni incremento patrimonial. No, me está reponiendo el bien. Pero ¿qué pasa con la leche? Si la leche se me derramó y yo la iba a vender, ya no la puedo vender, el seguro me puede reconocer una indemnización por lucro cesante. Ese lucro cesante, que es lo que me está generando el seguro para reponerme el valor de la venta de la leche que no pude vender porque se me fue al barranco, ese lucro cesante se va como rentas no laborales, pero se grava. Entonces no es un ingreso no constitutivo. ¿Por qué? Porque me está pagando sino el valor de la leche me está pagando parte de la leche. Entonces, eso es lo que se llama lucro cesante. Y las demás contempladas en la ley. ¿Por qué hay esta aclaración acá? Porque hay normas diferentes a las tributarias, leyes, que en algunos de esos articulados puede generar beneficios tributarios. Entonces, tiene uno que buscar, no en el estatuto ni en el DUR, sino tiene que uno buscar las leyes que puede ser el plan de desarrollo, puede ser una ley de pensiones, puede ser una ley de agricultura, puede ser muchas leyes diferentes a normas tributarias que pueden estar contemplados allí en algunos artículos temas tributarios. Entonces, por eso se señala aquí las que contemple la ley. Las rentas exentas, entonces, casi todas son de carácter laboral, artículo 206. Pero esta, la primera es artículo 126 raya 1 y 126 raya 4, que son los famosos aportes voluntarios a fondos de pensiones, a cuenta FC o ABC, que eso es lo que yo, si no tengo raíz, puedo hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones, a cuentas FC o ahorros voluntarios contractuales que maneja el Fondo Nacional del Ahorro. Su limitante propia es el 30% del ingreso tributario y máximo 3.800 VTs. El auxilio de cesantía, también por allá está en el numeral cuarto del artículo 206. Cuando yo retiro cesantía o me las pagan, porque acordémonos que desde hace unos años hubo una modificación al artículo 27 del estatuto donde se dice que casi en todas las entidades que consignan cesantías, porque hay sus excepciones, magisterio, contralorías, bueno, hay otras contadas con los dedos de la mano, ellos no les aplica la causación ni la realización, perdón, la realización que habla el artículo 27. Pero para la mayoría, por ejemplo, en el caso nuestro, si a mí me consignaron cesantías, debo declararlas como ingreso y llevarlas allá a una cuenta en mi patrimonio que se llama cuenta Fondo Nacional del Ahorro, cesantías. Cada vez voy aumentando esa cuentica con las cesantías que me consigna, así no las haya retirado. Si la retiró, pues esa cuenta en el patrimonio se maneja como una cuenta de ahorro. Entonces, si venía un saldo de 16 y retiró 5, bueno, entonces le quedan 11. Pero ya esos 16 ya los declaró en años anteriores, desde enero del 2017 para acá. Todas las cesantías consignadas se deben reportar como ingresos y se debe conformar una cuenta en el patrimonio. Para efectos de determinar la parte exenta, entonces siempre hay que mirar en el certificado de ingresos y retenciones que ya este año, creo que ya todas las pagadores deben estar reportando el promedio. Y el promedio es de lo que cuando consignaron las cesantías en el fondo, pues desde la fecha de consignación, 6 meses hacia atrás, se toma el promedio de salario. Aquí no hay primas, no hay vacaciones, solo salario. Y el promedio, pues es para medir qué parte de las cesantías es exenta, si el 100 o una parte del 90, va en la medida en que va aumentando el ingreso promedio mayor a 350. El último intervalo da a entender que el 0% de las cantidades es exento, quiere decir que se grabará todo. Gastos de representación, ya lo dijimos, los jueces, magistrados, profesores, procuradores judiciales, todo eso se va como exento y no respeta los límites. Seguro por muerte, las compensaciones por muerte de los militares, etcétera. El exceso del salario básico, indemnizaciones por accidente de trabajo, enfermedad profesional, el 25% de los pagos laborales, bla, bla, bla. Bueno,
Esto es artículo 206 menos este es 126 raya 1 y 126 raya 4. Esto, pues son cuando hay convenios entre países, pues prima el convenio frente a nuestras leyes internas. Entonces, las rentas de la CAM, pues se va como renta exenta y no respetan los límites de los famosos 1340 BTs y las demás normas señaladas por la ley. Deducciones imputables, intereses de préstamo de vivienda. Ojo, aquí hay que hacer una claridad. El hecho de que esté acá en estas señaladas no quiere decir que todos los intereses vayan a ir a todas estas rentas. No. Si yo fiscalmente la DIAN me permite tener solamente una casa habitación y sobre esa casa habitación tengo un crédito hipotecario o tengo un préstamo, no necesariamente tiene que ser con hipoteca, pero tengo un crédito para comprar vivienda y sobre eso me están cobrando intereses, esos intereses tendré yo que escoger en cuál de estas rentas voy a solicitarla. No puedo meter en las cuatro intereses porque solamente es una casa de habitación y es solamente una deducción por interés. No vayan a hacer lo que alguna vez me preguntaron y les voy a decir qué fue lo que me preguntaron una vez. Resulta que el tope son 1.200 VTs por, por 42, 412. El tope máximo son 50.894.000. Si yo, por ejemplo, tengo rentas de trabajo y resulta que ya al meter todos esos beneficios pues ya estoy topeteado al 40% a 1.340 VTs, que son 56 millones de pesos nomás. Entonces, pues ya meter intereses de crédito de vivienda o meter el 100%, o sea, los 50 millones máximo, y meter dependiente económico, pues ya no me hacen ni cosquillas, porque por más que meta acá, ya no se me va a bajar la renta líquida a grabar. Entonces, alguna vez alguien me dijo, no, pues yo meto acá intereses de 20 o los 50 pero yo pagué 10 entonces voy a meter los 10 acá. O sea, mete el tope acá, los 50 millones y pico, o sea, los 50 son 58,94. Pero si pagó 60 entonces puede pagar, meter aquí los otros 10. No, tiene que escoger, así esté al límite, una de estas rentas. No puede escoger una parte acá y la otra acá y como me sobró, no. Los intereses por préstamos del ICETEX hasta 100 VTs. Dependiente económico, ya lo dijimos, que es el del 10%. Medicina prepagada, 16 VT, son 8 millones y pico. El 50% del gravamen en aumentos financieros y los aportes a cesantías como partícipe dependiente. Si yo soy trabajador independiente o tengo arrendamientos o tengo rentas no laborales, yo puedo ir como independiente a realizar aportes a un fondo de cesantías. Máximo la 1/12 parte del ingreso gravable, o sea, de todos los ingresos. Cuando aquí se dice ingreso gravable, se tienen rentas de trabajo, no laborales, capital, perdón, aquí honorarios con costos, no laborales, pero también hay que tener en cuenta pensiones, dividendos, ganancias ocasionales, porque la norma habla de ingresos gravables. Entonces hay que tener en cuenta que no debe exceder ese aporte 1/12 de todos los ingresos y máximo 2.500 VTs. A ver qué más hay. Tenemos horas las 5. Si tienen un minutico, les voy a indicar rápidamente dónde van a descargar el programa de ayuda a renta. Entonces ustedes se meten a la página de la DIAN. Puedo compartir. ¿Ya tenemos público o ya se fueron? Todavía tenemos bastante público, mi estimado Jairo, adelante. Listo, entonces mientras no se aburran, yo sigo acá. Miren, entonces, ¿por dónde vamos a ubicar el programa de ayuda a renta? Yo me meto a la página de la DIAN, está el micrositio, donde ustedes pueden encontrar todo lo que yo les acabo de decir, casi todo está allí. Aquí están los topes, entonces dice
Declara renta cuando su patrimonio ha sido superior a estos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer su declaración de renta? Así puedo presentarla y aquí van a encontrar ya de una vez la descarga del programa de ayuda de renta. ¿Qué van a encontrar cuando descarguen el programa de ayuda de renta? Una carpeta, otra carpeta, le dan doble clic y vamos a encontrar 4 archivos en PDF, donde en el archivo número 1 me va a decir cómo configuro el Excel, porque todos los prevalidadores para exógena, para conciliación fiscal, programa de ayuda están diseñados en Aldean con Excel. Quiere decir que solamente va a trabajar en sistema operativo Windows. Si tienen un Mac, lo siento, no lo descarga, pueden ver la presentación, pero no les van a funcionar los botones. ¿Por qué? Porque no funciona para otro sistema diferente a eh, Windows. Es fácil, aquí por imágenes, lo que hacen es mirar, abrir una hoja en blanco. Una vez está abierta la hoja en blanco, entonces le dan clic en archivo. Le dan clic en archivo. Se les despliega esta barra verde a la izquierda. Abajo le dan opciones. Centros de confianza. Configuración centros de confianza. Configuración de macros. Entonces habilitan las macros. O si no, los botones no les funcionan. El ActiveX, que es para que funcionen algunas aplicaciones. Habilitar. Vista protegida, deshabilitan porque está marcada, entonces, pero yo ya vi que esto no sirve para nada y ya les voy a decir por qué. Entonces pueden hacer caso omiso de esto. Y listo. Eh, esta es importante, ¿no? El archivo número 3 en PDF. ¿Por qué es importante? Porque eso pasa cuando los contribuyentes no leen lo que sale cuando descargan el programa. Dice, por favor, lea las instrucciones y las ayudas del programa. Lo ampliamos acá. Y antes de abrirlo, cierre todos los archivos de Excel que tenga abiertos. Muchos, y como ya tienen la exógena, está en la exógena y abren el programa, entonces va a salir esta pantalla. Hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace una referencia a sí misma, entonces se empieza a calcular de manera equivocada algunas operaciones matemáticas. Cuando se den cuenta de eso, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cuando hay una referencia circular. Miren, este impuesto de 5 millones tiene que bajar aquí a la 126 porque no hay descuentos y no bajó. Eso es porque hay una referencia circular. Pero si ustedes ya metieron toda la información, patrimonio, y tienen todas las rentas y tienen todas las cédulas y no le aparece esto, pues no deseche ese archivo, no lo borre. Haga lo siguiente. Sobre el mismo archivo le da clic en archivo, ¿sí? Opciones. Cuando les salga opciones, vayan aquí donde dice fórmulas, fórmulas. Y vayan y se desplazan hacia la parte visualmente, a la parte derecha, y aquí dice habilitar cálculo iterativo. Lo marcan, así, le dan aplicar y aceptar, y ya la referencia circular desaparece. Si quieren, cuando confirmen, cuando estén habilitando el Excel, de una vez hagan eso. No importa que no hayan descargado. Vayan al Excel y una vez habiliten aquí el cálculo iterativo. Entonces, ahí sí, si tienen un archivo abierto en Excel, ya no les va a generar la referencia circular porque ya está aquí marcado habilitar cálculo iterativo. No vayan a abrir dos programas de ayuda porque les genera conflicto. Ahí sí se enloquece. Porque es que cada programa tiene su propia programación en Visual Basic. Entonces, al tener dos programas diferentes, pueden ser del mismo año grabable, eso les genera conflicto. Entonces, lo que he dicho yo cuando he tenido oportunidad de dar charlas de este tipo, si ya presentaron y utilizaron el programa de ayuda en el año 2022 y van a iniciar este año en el programa de ayuda 2023, hagan lo siguiente. Abran el programa del 2022 y empiezan a abrir las hojas donde metieron información. Entonces, datos generales para que capturen
el patrimonio líquido del año 21. Eso no sirve en este momento no sirve para el 2023. Bueno, donde capturaban la información de los dependientes. Deben un pantallazo y lo copian a un Word. Y así con todas las secciones que tienen diligenciadas en el año 2022. ¿Para qué? Para que ustedes tengan como referente este año que esa casa en el año 22 la declararon por tanto. Ah, bueno, este año la voy a declarar por el ajuste de 1240. Listo, ya tienen visualmente de dónde y cómo traer la información para el año 2023. Eso es lo que yo les sugiero. Y hay otra, que es esta, que cuando ustedes descarguen el programa y les salga una barrita como esta sobre la carátula, ¿bien? Esta bloqueo lo trae Microsoft. Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros porque el origen de esta acción es de confianza. Entonces, esto no permite desplazarse por ningún lado. Aquí, por pantallazos, yo digo qué es lo que tienen que hacer. En la carpeta de descarga del programa, que la tenemos acá, no la abran acá. Cópienlo al escritorio. O la otra opción es la siguiente. Lo abren. Y cuando salga esa opción le dicen guardar como y le ponen el nombre del declarante o la persona que está diligenciando esa declaración, ese programa. Y lo guardan en el escritorio. Y ya les desaparece esa línea y pueden empezar a meter información. ¿Listo? Quiero referirme, si no se me aburren, bueno, creo que aquí ya lo tengo abierto, sí. La información de los dependientes, ¿dónde la van a capturar? Esto es para que lo lean, ¿no? Explica como ya estamos sobre el término. Entonces, la información del dependiente económico, estas ayudas, usted le da aquí complementos. Ay, es que esto se me queda aquí. Toca achicarlo. Complementos y ocultan la ayuda. Listo. Datos del declarante. Rápidamente. El NIT. Tal como vayan a su root a ver si el NID es el mismo número de la cédula. Porque hay veces no coincide con el número de la cédula, es otro NID, 700. Cuando sacaron por primera vez su root con un documento diferente a la cédula. Bueno. A ver, no sé, Cartagena, actividad económica, la que mayores ingresos le generó y obviamente tiene que estar en el root. Patrimonio líquido del año 2022, si declararon el año pasado, vayan a la casilla de la declaración de renta, que en este caso, mire, es esta, la casilla 29, y traigan el valor que le declararon allá. Pongamos otro segundo. Patrimonio líquido. Vayan a la casilla 31, o sea, patrimonio bruto menos deudas, y simplemente meten allí el valor de la casilla 31. Quiere decir que en la 30 y la 30 debe haber 58.700.000 de deudas. ¿Para qué me sirve esta información del patrimonio? Principalmente, si esta declaración la van a presentar porque solamente la presentaron por patrimonio, no tuvieron ingresos ni nada, porque la casa les vale catastralmente más de 4.500 VTs y no tiene actividad económica, pero está obligado por patrimonio. Si esa declaración la presentan de manera extemporánea y no hay impuesto, no hay ingresos, ya los dije en un comienzo. Artículo 641. La sanción se tasa sobre el 1% del patrimonio líquido del año anterior. 1% por cada mes. Esos son casi 4 millones por cada mes, sin que exceda el 10% del patrimonio. Si esa declaración del 23 con solo patrimonio no hay ingreso en impuesto, si se pasaron 10 meses, 11 meses, 20 meses, la sanción será de 40 millones de pesos. Obviamente existe un concepto por ahí en el artículo 640, a ver, 640, ¿sí? Que habla de la gradualidad en la sanción por extemporaneidad. Pero mejor no lo lean porque yo sé que no la van a presentar de manera extemporánea. ¿Cuántos meses ha declarado? Incluido esta declaración. Si esta es mi primera declaración, digo 1. Si es mi segunda declaración, digo 2.
Pero aquí cuando es 2 o más de 2, 3, 4, 5, me va a preguntar el impuesto neto de renta del año anterior. Entonces cojo mi declaración de renta del año anterior, 22, y le digo que fueron 10 millones de pesos. ¿Esto para qué me va a servir? Primero, para calcular el anticipo del impuesto de renta del año siguiente, para la vigencia 2024. Entonces, cuando es más de 2 y hay un impuesto neto de renta como referente, el anticipo se calcula de dos formas. Una por promedio, cojo los 10 millones del año anterior, voy a mi impuesto de este año, casilla 126, lo divido entre 2 y a ese resultado le resto las retenciones que practicaron en el año 2023. Si el resultado es positivo, hay anticipo. Si es negativo, no hay anticipo. Pero puede ser también que yo me liquide el anticipo solamente con el impuesto de renta de este año, 126. Le aplico el 50 porque son 2 años que le ha presentado, a ese resultado le resto retenciones. Si en los dos hay anticipo, pero en este es menor, pues el programa toma el menor para evitar que el contribuyente pague más, tenga un mayor valor a pagar que anticipar para la vigencia siguiente. Eh, Me sirve también para poder tener un referente, para poderme acoger, ya sea porque yo lo quiero o involuntariamente, así ustedes no lo quieran, por su situación económica este año fue mucho mejor, entonces su impuesto este año de renta puede ser mayor en un 35% con respecto al año anterior. Si su impuesto neto de renta automáticamente por sus ingresos, sus deducciones, etcétera, le da por decir algo 13.500.000, le da 13 millones o 14, esta declaración le va a quedar en beneficio de auditoría. ¿Qué es el beneficio de auditoría? Es la gabela que le da la ley a los declarantes para que le quiten tiempo de fiscalización a la administración tributaria. Por regla general, artículo 714, los términos que tiene la vía para fiscalizar son 3 años, contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Si esta declaración queda en beneficio de auditoría a los 6 meses, es porque mi impuesto fue mayor al 35% con respecto al del año anterior. Estos beneficios van para el 23, 24, 25 y año hasta el año 2026, si es que no sale de pronto otra reforma tributaria alargando estos plazos. Si solamente mi impuesto se me incrementó en un 20%, por decir algo, 12 millones de pesos, pues mi declaración ya no queda en firme a los, perdón, 25%, serían 12.500.000. O sea, en un 25% mi declaración quedará en firme a los 12 meses. Pero ojo con el beneficio. La firmeza, cuando hay beneficio de auditoría, se cuenta es a partir de la fecha de presentación, no del vencimiento. Por eso siempre hemos reiterado, usted puede en este año quedar automáticamente sin quererlo en beneficio de auditoría. Automáticamente, aquí el formulario en la parte final le dice, esta declaración tiene beneficio de auditoría a los 6, 12 meses, o si no aplica, a los 3 años, para que ustedes tengan certeza de que hasta qué fecha pueden dormir tranquilos. Eh, Información de los dependientes. Esto es lo que yo quiero mostrarles acá. Entonces, aquí es donde si no capturan toda la información y no brindan toda la información que les pide, no les va a pedir, no les va a tomar esa deducción. Este dependiente uno es la del 10%. Miren, no hay más, solo uno. Pongamos que vamos a meter a mi padre. No sé. Padre o hermano, porque está en situación de dependencia económica. E importante meter aquí para el del 10, escoger durante cuántos meses tuve a ese dependiente. No es lo mismo tener un dependiente al 1 que tener a 12. Si este dependiente fuera un hijo menor de edad que nació en octubre del año 2023, pues no puedo pretender pedirlo por los 12 meses, porque tendría que pedirlo solamente octubre, noviembre, diciembre, 2 meses. O si nació a 1 de octubre, serían 3 meses. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque recordémonos que la dependencia económica va 32 VTs mensuales. Entonces, por eso es importante aquí identificar cuántos meses tuve a este dependiente durante el año grabable. Aquí el dependiente uno, mire. Dependiente uno, esta casilla no es editable. No es editable. Si yo tengo, no he metido ingresos, si yo tengo ingresos por salarios, muy seguramente este dependiente 54.564 se va a replicar acá a 72 VTs cuando tenga rentas de trabajo.
Puedo tener otro dependiente, no vamos a meter más para el ejercicio. Entonces, obligatorio. ¿Cuándo se vence esta declaración? De acuerdo a los dos últimos dígitos del NID, jueves 26 de septiembre, pero puedo quedar en beneficio, entonces la voy a presentar hoy mismo, 1/08 del 24. Voy al formulario, ya tengo la información de datos generales. Patrimonio. Patrimonio, puedo tener bienes en moneda extranjera, moneda nacional, cuentas de ahorro, inversiones, inventarios. Yo capturo la información no acá. Tengo que darle clic a los botones. En moneda extranjera, si usted compró una casa, no sé dónde, vámonos aquí, en Panamá, Balboa panameño. ¿En qué año? Acordémonos, fecha de reconocimiento cuando el inmueble, el bien en moneda extranjera se adquirió a partir del 1 de enero del año 2017. ¿Sí? Aquí son 2017. Bueno, los meses están en orden ascendente. Entonces vamos a suponer que yo lo compré eso es 10, el 1 de enero. Yo puedo, a ver si me deja. 01, 01/01/2017, para facilitar. Listo. ¿Cuánto me costó esa casa en Panamá? No tengo ni idea cuánto vale. Pongámosle 125.000 balboas. Entonces ya me hace la conversión al 1 de enero del 2017, que fue la fecha de reconocimiento, la fecha de adquisición de ese inmueble. ¿Por qué? Porque fue a partir del primero. Si fuera del 16 para atrás, pues sería la TRM del 16 o la TRM del 31 de diciembre del 2015. Esto aplica solamente para las compras o bienes adquiridos a partir del 17, ¿vale? Bueno, sigamos. ¿Cómo declarar los activos fijos? Entonces, ustedes ya tienen la declaración por pantallazos del año 2022 allá en su Word. Entonces descubrieron que la casa número 1 la habían declarado en renta el año anterior por 250 millones de pesos. ¿Sí? Una primera forma de declarar: cojo el valor declarado en renta el año anterior y le aplico el porcentaje de reajuste fiscal de los activos, el 12,40. Entonces la primera forma es 250 millones por 1,1240. Listo. Fácilmente yo podría decir valor declarado en renta el año anterior por el ajuste. El año pasado era 6 y pico, este año fue 12,40 porque la inflación fue más alta, por ciento. Otra forma de declarar es valor mayor, mayor valor, mejor. Compra, compra que fueron 80 millones versus avalúo catastral. Avalúo. El avalúo, pongámosle que son 158. Listo. Por regla general, yo puedo quedarme acá. Mayor valor entre compra y avalúo. Ah, bueno, entonces otra opción. Listo, porque yo no estoy interesado en vender nada. 158. Otra opción. Mayor. Otra opción. Precio de compra, 80 millones de pesos, por ajuste del artículo 73 del Estatuto Tributario. Ya les dije, decreto 128 de febrero de 2024 de este año. Vamos a abrirlo a ver si me abre acá. Por aquí lo tenía. Este. Listo, decreto 128, febrero 7 de 2024. Este decreto me dice, puedo ajustar el 1240, artículo 70. Listo. Puedo ajustar valor declarado en renta ese inmueble en el año 86. ¿Quién tiene la declaración del 86 para ver por cuánto lo declaró? Y si sabe por cuánto lo declaró, multiplíquelo por 406,39. Pero la otra opción es coger esta tabla. ¿En qué año lo compré? ¿En el 2000?
2.000. Precio de compra. Esto es para acciones y aportes. Esto es para bienes raíces. Entonces me dice 2.000, le aplico, esto no es un porcentaje, es un factor, 8,40. Listo. Entonces voy acá. Este es el programa acá. Entonces el factor es 8,41. Le multiplico 80 millones por 8,41. Vamos a ver si me deja. Sí. Esta es la otra forma. ¿Esto cuándo lo puede utilizar usted? Cuando piense vender ese inmueble dentro de 2, 3 años. ¿Por qué? Porque cuando usted venda y es ganancia ocasional, o así no sea ganancia ocasional, sea ingreso ordinario, usted podrá tomar esto que el decreto dice que es para determinar la utilidad. Ya que se me hizo el decreto. Es para determinar. A ver, es que esto me baila este coso. Dice que esta tabla se utiliza. Esto me toca con el enhebrador. Dice, de conformidad con lo expuesto en el artículo 73, en cualquiera de los casos señalados, numerales 1 de la cifra obtenida puede ser incrementada, listo, con el valor de las mejoras. Pero es que quiero saber dónde dice que es para la venta. La venta dice por acá. Dice, costo fiscal, aquí en el 121 del DUR, costo fiscal para determinar la renta o ganancia ocasional. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la venta de acciones durante el año 2023 de bienes raíces y acciones que tengan el carácter de activos fijos. Los contribuyentes que sean personas naturales podrán, no es obligatorio, podrán tomar como costo fiscal cualquiera de los siguientes valores. Entonces, de cuenta que todo esto es para determinar el costo cuando venda ese activo. Pero aquí abajo, dice, eh, que lo puedo llevar, en algún lado dice, yo lo juro que yo lo vi, que lo podrá hacer toma, aquí mire, el párrafo, el costo fiscal de los bienes raíces determinado de acuerdo con este artículo podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta del 2023. ¿Listo? Entonces, si ustedes no tienen pensado vender este inmueble, pues listo, métalo por acá, mayor valor entre valúo, porque es un bien que ha pasado de mano en mano entre toda la familia, entonces no les interesa vender. Pero si quieren, por ejemplo, tener cómo demostrar un préstamo porque le piden la declaración de renta, pues para soportar, para que le otorguen un préstamo, pues usted tiene que demostrarle a la entidad crediticia que tiene cómo soportar. Entonces, utilicen el valor de este ajuste para ir incrementando su valor de patrimonio de la acción de renta de una forma legal, ¿no? Esto no es lícito, estos son los aportes de ley. Preguntas hasta acá, señor Guarnizo. Mi estimado Jairo, pues sí tenemos muchas preguntas, no obstante, esas preguntas han venido siendo resueltas durante la explicación. Sí, Yo creo que vamos a dejar hasta aquí y más bien vamos a indicarles en dónde pueden encontrar todo el material que ya tenemos dispuesto para responder algunas, si no todas las preguntas que quedaron sin resolver por el transcurso de esta charla, en el transcurso de esta charla. Es muy importante que entendamos varias cosas. La primera, este escenario se concentró en un perfil de persona natural, es decir, una persona natural funcionario público, y así hemos tratado de disponer todo lo que hemos expuesto hoy acá. Lo segundo que debemos tener en cuenta es
Sí vamos a publicar la grabación. Nos han pedido mucho que aclaremos si van a tener acceso a esta grabación. La respuesta es sí, la vamos a disponer en nuestro micrositio de ayuda de renta. Jairo, si quieres voy a compartir acá para Listo. ilustrarles rápidamente cómo pueden acceder a esta y a otras grabaciones. Entonces, Ya, sobre ayuda de renta hay muchas grabaciones, ¿no? En YouTube la consiguen de así es, 2, 3 horas. Entonces, para que ustedes tengan presente que por tiempo no alcanzamos a hacer un ejercicio porque es que me son las 5:30 ya y pues me da pena no, ya como. y está grabado, o sea, lo importante es que quienes se unieron a esta charla, más de 3.500 funcionarios públicos, sepan que muchas de las inquietudes que tienen van a poder ser resueltas de una manera asincrónica, en la tranquilidad de su casa, de sus oficinas, a cualquier hora del día o de la noche, desde cualquier lugar del mundo. Voy a indicarles rápidamente cómo van a poder acceder a toda esta información. Entonces, esta es la página web de la DIAN. A través de este banner pueden ir al micrositio de renta personas naturales año grabable 2023. Entonces, aquí en la parte inferior, en accesos directos, videos recomendados, tenemos todos los videos que hemos ido grabando con ocasión de los Facebook Live, por ejemplo. Acá tenemos esos videos, pueden revisarlos con tranquilidad y de manera detallada desde cualquier ubicación y a cualquier hora del día o de la noche. Además, acá en esta pestaña, prepárese para la declaración. Tenemos también este botón, el octavo, dice videos recomendados. Muchas de las preguntas que leí en el chat de preguntas y respuestas tienen que ver con temas muy puntuales, una casuística muy particular, y esos temas puntuales, esa casuística, esas novedades están explicadas con detalle en cada uno de estos videos. Y seguiremos alimentando el micrositio con más material para que ustedes puedan acceder de manera gratuita eh, a todas estas explicaciones que estamos generando a través de estos espacios. Entonces, la invitación es a que por favor consulten el micrositio. La respuesta es sí. Esta grabación la vamos a alojar en el micrositio para que también la puedan consultar, pero además de la grabación de este espacio tenemos muchos más videos y material en PDFs y dentro del micrositio que les va a servir para solucionar esas inquietudes, para resolver esas dudas que tienen frente a la declaración de renta del año grabable 2023 para personas naturales, declaración que vamos a presentar este año. Jairo, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu amabilidad, por la explicación que nos diste. Carolina, que está en el back, muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Felipe Guarnizo López, soy el jefe de la Coordinación de Cultura de la Contribución. En nombre de la DIAN les agradezco la asistencia a este espacio y estamos para servirles, para apoyarles en el cumplimiento de sus deberes formales y sustanciales. Un abrazo para todos y mil gracias por asistir a este evento.